hace ya varios meses estoy exponiendo el libro del profeta Daniel completo. Además de hoy día nos quedan 2 sermones más y con eso terminamos ya Daniel. Si está aburrida con Daniel, nos quedan 2 semanas nomás con Daniel. Entonces, el día de hoy voy a exponer el capítulo 11 completo. Por eso adelantamos terreno, porque ya leímos recién la lectura alternada del versículo 1 al 20. Como voy a exponer el capítulo completo, voy a leer, o vamos a leer de forma alternada, desde el 21 al 35. En el fondo va a ser el capítulo completo, hasta el 35 solamente. Así que busquen por favor en su Biblia Daniel capítulo 11, desde el 21 al 35. Y como ustedes saben, cuando es muy largo les pido ayuda, leímos de forma alternada. No se asuste si ve otra versión de la Biblia en pantalla, la nueva versión internacional. Todas las versiones son buenas en sí, ninguna versión es perfecta, pero todas son buenas en sí y se complementan mutuamente. No existe una versión de la Biblia sacramentalizada, no existe una versión que esté por sobre otra. Todas las traducciones son intentos humanos por traducir la palabra de Dios de los escritos originales a nuestra lengua. Así que no se escandalice si ve otra versión adelante, pero leemos la que usted tiene en su, ya sea en su texto o su celular. Entonces Daniel 11, desde el 21 al 35, de forma alternada. Dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se desempeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. El corazón de estos 2 reyes será para hacer el mal. En una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, y en cautividad y despojo. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Bien, vamos a orar, hermanos. Señor, te rogamos tu capacitación, tu sabiduría para poder entender esta palabra tan compleja, tan complicada. Ayúdanos a comprender lo que tu Espíritu Santo quiso transmitir a través de esto, y también entender cómo esta palabra nos beneficia, nos bendice y edifica nuestra vida hoy en día. Danos tu dirección y tu bendición. Te lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, cuando uno estudia un libro de la Biblia completo, ve que cada libro está dividido en secciones, en una estructura especial. Cada libro cuenta con un determinado número de estructuras. Los eruditos que han estudiado el libro de Daniel dicen que la última estructura, la última unidad del libro de Daniel está compuesto del capítulo 10 al 12.
Por lo tanto, los 3 últimos capítulos son una sola unidad. Ahora, un predicador que va a exponer un libro tiene que identificar cada unidad y predicar la unidad completa. Ahora, si yo me dejo guiar por eso, tendría que haber predicado un solo sermón desde el capítulo 10 al 12. Obviamente es demasiado, 3 capítulos es mucho. Por eso yo dividí esta unidad en 3. La semana pasada expuse el capítulo 10 completo y ahora estoy exponiendo el capítulo 11, el texto que acabamos de leer, desde el 1 al 36. De hecho, es un texto con mucho detalle, muy complejo. De hecho, Juan Calvino, que escribió un comentario completo al libro de Daniel, cuando comenta el capítulo 11, escribe 100 páginas. Así que Calvino invirtió 100 páginas para hablar solamente del capítulo 11. Obviamente yo no le voy a llegar ni a los talones, voy a hacer algo mucho más breve, pasando por alto muchos detalles para concentrarnos en los puntos principales. Ustedes bien saben que el libro de Daniel está escrito en un género literario llamado apocalíptico. Es decir, es un género simbólico que es necesario interpretar muchos símbolos que aquí aparecen. Ahora, particularmente el capítulo 11 es como un subgénero dentro del género. Dentro del género apocalíptico también algunos eruditos identifican lo que llaman género apocalíptico histórico. ¿Qué significa apocalíptico histórico? Que la profecía ya se cumplió en la historia. Toda esta profecía que se registra en el capítulo 11 ya tuvo su cumplimiento en la historia. Por allá, desde el año 400 al 200 más o menos antes de Cristo, todo esto ya se cumplió, por lo tanto uno puede corroborar por medio de la historia el cumplimiento literal de todo lo que dice este capítulo. ¿Y cómo parte este capítulo? Hay que remontarnos más atrás, ¿cierto? En el capítulo 10, cuando vemos a Daniel orando y se le aparece un ángel vestido de lino, dice Daniel, y le habla, lo anima y le da la revelación de la profecía, de la visión. Daniel al principio del capítulo 10 dice que vio una visión y en la visión veía un gran conflicto, una gran guerra. Y él quedó pasmado, no entendía de qué se trataba esta visión. Entonces este ángel que vino a él, que dijimos que no aparece el nombre del ángel, sin embargo, de acuerdo a lo que aparece en el capítulo anterior, es muy probable que sea el ángel Gabriel el que le reveló en qué consistía esta visión a Daniel. Y a partir del capítulo 11 comienza a revelarle en qué consiste esta visión de una gran guerra que tuvo Daniel. Esto concuerda con el mensaje de más atrás del capítulo 9, cuando hablamos de la profecía de las 70 semanas, particularmente en el capítulo 9, versículo 25, dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La reedificación de la ciudad de Jerusalén ocurre en tiempos angustiosos. ¿Qué significa tiempos angustiosos? Tiempos de guerra, de grandes guerras. Este periodo histórico, reflejado en el capítulo 11, cumple con esa parte de la profecía de las 70 semanas, de un tiempo angustioso, un tiempo de muchas guerras, en medio del cual fue reedificada la ciudad de Jerusalén después que los judíos regresaron de Babilonia. Así que sabemos que Daniel está escribiendo cuando tenía más o menos 80 años, en el tiempo del tercer año del rey Ciro, o Darío, que es el mismo personaje. Es decir, toda esta profecía que habla acá es a futuro. Para él era futuro, nosotros ya lo vemos como cumplido en el pasado, pero para Daniel era futuro. Y veamos en qué consiste esta revelación, en qué consistirían estas grandes guerras que vendrían. El versículo 2 dice: te mostraré, he aquí habrán 3 reyes en Persia y un cuarto. Recuerden, Daniel en este momento está viviendo bajo el gobierno del imperio medo-persa. Había un rey que era Darío o Ciro, que es la misma persona, reitero, y después de él vendrían 3 reyes, todos estos reyes persas. Y habla aquí particularmente de ese cuarto rey que habría de venir, dice: y el cuarto hará grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con su riqueza, levantará a todos contra el reino de Grecia. Este cuarto rey de Persia, según la historia, es el rey Artajerjes, o Jerjes. Jerjes I es uno de los nombres que se le asigna. El rey Jerjes, que es este cuarto de Persia, es el mismo rey Asuero que ustedes ven en el libro de Esther. En el libro de Esther aparece el rey Asuero,
que intenta hacerle daño a los judíos por la maquinación de un hombre llamado Amán, pero por la intercesión de Esther y su tío Naamán, esta situación es revertida y al final el rey Asuero termina beneficiando al pueblo judío. Este cuarto rey es el mismo rey Asuero, reitero, de Esther. ¿Y qué hace este rey? Le hace guerra al reino de Grecia. Según la historia, este rey Jerjes o Asuero le hizo guerra durante 4 años a los griegos. ¿Ustedes han visto la película 300? En la película 300, cuando 300 soldados griegos le hacen la guerra a los persas, bueno, el rey que lidera a los persas, ese rey que se cree Dios, es Jerjes. Jerjes le hizo la guerra por 4 años a los griegos. De hecho, la batalla histórica de los 300 soldados guerreros de Grecia se llama la batalla de Termópilas. Esa batalla fue real, donde el rey Leonidas, rey espartano, agrupa soldados de las demás poligriegas para ir en guerra contra los persas. De hecho, las distintas ciudades poligriegas nunca tuvieron buenas relaciones entre ellas, pero por primera vez se reúnen todas las ciudades-estado griegas para ir en guerra contra los persas, liderados por el rey Leonidas de Esparta. Y va solamente con 300 soldados a luchar contra un ejército, se dice, de 1 millón de soldados. Obviamente no podían ganar, pero resistieron durante 3 días. Y esta resistencia durante 3 días permitió que todo el resto de Grecia se reorganizara como ejército y pudiera hacer un frente más fuerte a estos persas, a este cuarto rey persa. Pasaron algunos años y llegó otra batalla, ya los griegos mucho más organizados, y se llama la batalla de Salamín. Y ahí definitivamente los persas fueron derrotados por los griegos. Ahí cae este cuarto rey que le hacía la guerra a Grecia, por allá en el siglo III antes de Cristo. De eso fue una guerra naval principalmente, una guerra entre barcos. Yo recuerdo cuando estaba en primero medio, nos tocó exponer acerca de estas guerras. Y a un compañero mío le tocó exponer justamente esta batalla, esta guerra naval entre griegos y persas. Y me acuerdo que resaltó mi compañero que la gran ventaja que sacaron los griegos es que cuando los griegos caían al agua, nadaban y volvían al barco. Pero los persas no sabían nadar, porque los persas en la región de Persia no tiene mar, no estaban acostumbrados a nadar. Por lo tanto, cuando un persa caía al agua, automáticamente moría. Entonces fue la gran ventaja que le dio a los griegos ganaron esa batalla. Y fue la derrota definitiva de este rey Jerjes, que es identificado por Daniel como el cuarto rey de Persia. Como ven, el texto habla de guerra y tras guerra, todo el capítulo 11. Y si avanzamos al versículo 3, observando la historia y el cumplimiento de esta profecía en la historia, del versículo 2 al versículo 3 hay un espacio de 100 años. Después que es derrotado este rey Jerjes, 100 años después se levanta un rey valiente, dice, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Este rey fuerte que se levanta es el emperador Alejandro Magno, rey de Grecia. Fue un rey muy fuerte que en muy poco tiempo conquistó grandes porciones de territorio. Además de salir de la península de los Balcanes, continúa conquistando el Asia Menor, entre el Medio Oriente y llegan hasta la India, conquistan hasta la India y el norte de África, Egipto. Así que este rey fuerte y poderoso es Alejandro Magno, que se levanta 100 años después de la caída del cuarto rey de Persia. ¿Y qué hace este rey Alejandro Magno? Dice, continúa en el versículo 4, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido a los 4 vientos. Bueno, el gobierno de Alejandro Magno fue muy corto. Él se levanta como líder, coronado como rey a los 22 años después de la muerte de su padre, y muere a los 33 años. Es decir, su reinado fue muy corto. Fue poderoso, un líder militar como no ha habido otro, comparable tal vez a Julio César y muchos otros, a pocos líderes. Pero fue un gran rey, como es detallado acá, se levanta y su reino es quebrantado. Es decir, ¿quién quebranta el reino? ¿Quién es el Señor de la historia? ¿Quién dirige la historia? ¿Quién levanta y hace caer el reino? Es Dios. Dios quebranta el rey, a este rey grande griego que es Alejandro Magno, y quebranta su imperio. ¿Y por qué dice que es repartido a los 4 vientos? Porque como hemos visto en mensajes anteriores, el imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno se divide en 4. No voy a dar el nombre de cada reino, pero se divide en 4 zonas geográficas. Los 4 principales generales de Alejandro Magno
asume cada uno de ellos una porción del imperio. Por una parte, se divide en lo que es Grecia, la península de los Balcanes, luego en Asia Menor, donde está Turquía hoy en día, ahí ya tenemos dos divisiones, luego una zona de Medio Oriente, donde está Siria, Jordania, Irak, Irán y Arabia, es otra división, y más abajo, más al sur, lo que es Egipto. Ahí están las 4 divisiones del imperio griego de Alejandro Magno. Ahora, ¿por qué señalo estos? Porque dice que, versículo 4, cuando se haya levantado su reino será quebrantado y repartido en los 4 vientos, la división en 4. No a sus descendientes. ¿Por qué dice no a sus descendientes? Porque se sabe que Alejandro Magno tuvo un solo hijo, según la historia, y cuando él murió su esposa estaba embarazada, o sea, su hijo aún no nacía, es decir, no tenía sucesor en el trono. Por eso los 4 generales de su ejército se hicieron cargo del imperio. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque obviamente estas 4 divisiones no iban a ser tan fuertes como fue el imperio griego que lideró Alejandro, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y continúa, después que este reino se divide en 4, el resto del capítulo 4 se refiere particularmente a 2 de estas 4 facciones del imperio. Una es Egipto y a otra Siria. A lo que está al sur es Egipto. Por lo tanto, cuando dice el texto el reino del sur, se refiere a Egipto. Cuando dice el reino del norte, se refiere a Siria. Estas 4 facciones del imperio estuvieron en guerra entre ellos por muchos años. Particularmente son relatadas acá la guerra entre Siria y Egipto, reino del norte y reino del sur. Y cuando ustedes leen desde el versículo 5 hasta el 20, una gran porción habla solamente de la guerra que tuvieron durante aproximadamente 150 años el rey del norte con el rey del sur. El rey del norte o reino del norte es Siria y el reino del sur es Egipto. Y todos los detalles, las intrigas históricas que aparecen acá se cumplieron en la historia. Están con nombre y apellido, se registran. Por ejemplo, cuando dicen que hicieron convenios, que la hija de un rey se casó con el hijo de otro rey, todos esos detalles se cumplieron. Así que el capítulo habla de muchas batallas, de muchas guerras, pero no voy a entrar en detalle de todos los detalles de la guerra entre el reino del norte y del sur, que va del versículo 5 al 20, que reitero, son guerras entre Siria e Egipto, que son secuelas del antiguo imperio griego. Me voy a centrar algo que surge después. ¿Dónde estaba aquí la tierra de Israel? No estaba ni en el reino del norte ni del sur, no estaba ni en Siria ni en Egipto, estaba justo al medio. Por lo tanto, cuando habían guerras entre Siria y Egipto, entre el norte y el sur, esto repercutía en Israel. En Europa, en el centro de Europa, hay un pequeño país llamado Suiza, que se saltó las 2 grandes guerras mundiales. Se saltó la Primera y Segunda Guerra Mundial porque se declararon neutrales. Y además los banqueros financistas de las partes combatientes financiaban a estos ejércitos. Por lo tanto, nadie atacó a Suiza. Suiza se libró, a pesar de estar en medio de Europa, se saltó, no fue atacado por ningún bando durante las 2 guerras mundiales. Bueno, geográficamente le parecía la situación de Israel, entre el norte y el sur, entre Siria y Egipto, pero no ocurrió la misma suerte que Suiza. Ellos sí sufrieron mucho, el pueblo de Dios sufrió mucho a causa de esta guerra entre estos 2 bandos, el norte y el sur. Y veamos allá a partir del versículo 21, han pasado ya aproximadamente 150 años en guerra, y en el reino del norte, es decir, Siria, ocurre esto, dice el versículo 21, y sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin avisos y tomará el reino con halagos. Se va a levantar en el reino del norte un hombre despreciable. ¿Por qué la Biblia lo llama así? Un hombre despreciable. Este hombre históricamente corresponde a Antíoco Epífanes, que es un líder del reino del norte de Grecia. Antíoco Epífanes, que por allá en el año 150 a.C., en su guerra contra el sur, contra Egipto, desata su ira contra la nación de Israel. Y es llamado
abominable, despreciable, por causa de lo que hizo en la ciudad de Jerusalén. Este Antíoco Epífanes es el mismo que en el capítulo 8 de Daniel es identificado como cuerno pequeño. No confundir con el cuerno pequeño que aparece en el capítulo 7. El cuerno pequeño del capítulo 7 es un líder que se levanta hacia el fin de los tiempos, conocido en el Nuevo Testamento como el Anticristo. Pero diferente es el capítulo 8, que habla de otro periodo histórico que surge de los despojos del imperio griego, que es este hombre, Antíoco Epífanes. ¿Y por qué es tratado como un hombre despreciable? Veamos qué es lo que hizo este hombre despreciable. Nos da detalle de lo que hizo este hombre despreciable más abajo, en el versículo 31. Dice: se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrá la abominación desoladora. Este hombre, Antíoco Epífanes, que era un hombre pagano, idólatra, como descendiente del imperio griego, la religión de los griegos era adorar al dios Zeus y a muchos otros dioses. ¿Qué es lo que hizo cuando llegó a Jerusalén? Avasalló el templo, entra al templo, sacrifica un cerdo dentro del templo judío. Imagínense, para los judíos el cerdo es un animal despreciable, aborrecible, un animal inmundo. Y este hombre saca a los sacerdotes judíos y sacrifica un cerdo e instala una estatua de su dios Zeus para ser adorado en el templo judío. Esto causó tanto espanto en medio de la población judía que todos huyeron del templo. Por eso se habla de la abominación desoladora. Es a esto que se refiere el Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando dice: recuerden lo que dice el profeta Daniel, cuando veáis la abominación desoladora. Es decir, el propio Señor Jesucristo identifica este acto como la abominación desoladora. Abominación, porque es abominable lo que hizo, sacrificar un cerdo. El hecho de que un gentil haya entrado al templo ya es una abominación. Haya matado un animal inmundo en sacrificio y haya adorado la estatua del falso dios Zeus. Es una abominación terrible y desoladora, porque los judíos huyeron del lugar y no quedó nadie en el templo. Quedó desolado. El Señor Jesucristo, cuando está hablando de la futura destrucción de la ciudad de Jerusalén, la cual ocurrió en el año 70 después de Cristo, dijo: cuando ocurra eso, será semejante a lo que ocurrió con Antíoco Epífanes en la abominación desoladora. Ahora vendría otro líder, un romano llamado Tito Vespasiano, que hizo algo similar a lo que Antíoco Epífanes. Así que esa es la abominación desoladora. Por eso este hombre, Antíoco Epífanes, llamado de un hombre despreciable, por lo que hizo en el templo de Jerusalén. Ahora, todo el capítulo habla de guerras, de luchas del reino del norte con el reino del sur, que se levanta un rey fuerte u otro abominable. ¿Y qué quería el Espíritu Santo comunicar a su pueblo por medio de revelar estas guerras que habían de acontecer en el futuro? Recuerden que en ese momento los judíos estaban cautivos en Babilonia. Lo que estaba diciéndole el Señor: miren, van a haber tiempos angustiosos, tiempos de guerra, su nación va a sufrir, pero Dios siempre tiene el control de la historia. Dios levanta pueblo. Este imperio griego sería destruido. Este propio Epífanes Antíoco tuvo un final terrible. Se dice que relatan la historia que cuando murió su carne se le empezó a podrir y a caer del cuerpo. No sé qué tipo de enfermedad, si sea lepra o otra cosa, pero tuvo una muerte terrible este hombre. Así que Dios tiene el control de la historia. Dios muchas veces utiliza a imperios malvados como instrumentos para disciplinar a su pueblo. Pero lo importante, el mensaje de consuelo para el pueblo judío que estaba cautivo en Babilonia, es decir, sí, ahora lo están pasando mal, van a volver a su tierra, van a haber muchas guerras, pero ustedes siempre tengan en cuenta que el que levanta y saca reyes, el que levanta y destruye imperios es Dios. Es decir, su vida no está en las manos de un imperio, por muy fuerte, por muy poderoso que sea. Su vida está en el Dios de Israel, en el Dios de la creación, en el Señor Todopoderoso. Ahí está arraigada tu esperanza. Nuestras vidas están siempre en las manos del Señor. Aunque haga mucha guerra, las guerras y los pueblos poderosos no determinan nuestro destino. El pueblo de Dios está en las manos de Dios.
Entonces, podemos entender que esta revelación de esta visión traía consuelo para el pueblo de Dios en el sentido que les hacía entender su destino no está en las manos de los imperios, por más malvados, por más depravados que sean, su vida, su destino está en las manos de Dios. Ese es el mensaje para el pueblo que leyó por primera vez este libro, el pueblo judío cautivo en Babilonia. Ahora, ese es el mensaje para ellos. Ahora, pero ¿qué mensaje sacamos para nosotros hoy en día cuando leemos de tantas guerras? Bueno, de partida, ¿qué podemos sacar? Que hay tiempos de angustia para el pueblo de Dios. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo. Mateo 10:30 dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, hermano, cuando tú vienes a Cristo, no significa que todo en tu vida va a ser tranquilidad, prosperidad y bendición. Así como hubieron tiempos angustiosos de guerra para la nación de Israel, para nosotros como hijos de Dios va a haber angustia, va a haber aflicciones, van a haber conflictos durante toda nuestra vida. Pero así como se le dijo al pueblo de Israel, confíen, el control de la historia está en las manos de Dios, el Señor Jesucristo nos dice, confíen, yo he vencido al mundo. Es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Señor es más fuerte, más poderoso que el mundo. ¿Hay angustia? ¿Hay aflicciones? Sí. Pero el Señor nos llama a confiar incluso en medio de esa angustia, en medio de esa aflicción. Ahora, probablemente nosotros, como generación, no experimentemos guerras como la que experimentó Israel en ese tiempo. Pero hay otro tipo de guerras también. La semana pasada hablamos de los conflictos espirituales del cristiano. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 10, del 34 al 36, dice así, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Así como había profetizado tiempos de guerra para la nación de Israel, el Señor nos dice que tampoco trajo paz sino que espada. ¿A qué apunta estas palabras del Señor? Apunta al hecho de que el cristiano paga un costo por ser cristiano. No es que haya pagado un costo para su salvación, somos salvos por la gracia, pero todos pagamos un costo por ser discípulos de Cristo. Y ese costo implica conflictos con nuestra propia familia muchas veces. Dice, he venido para poner en disensión a la madre con la hija, a la nuera con su yerno, todo el mundo en conflicto por causa de Cristo. En realidad, todo cristiano puede dar testimonio que desde que se hace cristiano experimenta conflictos a nivel familiar. Alguien puede decir, a mí todos los años me invitaban a celebrar Navidad y Año Nuevo con mi familia, con mis tíos, con mis primos, todo, y desde que me hice cristiano como ya no me invitan como antes. Como que les soy raro a ellos, como que me marginan. Eso es un conflicto espiritual como consecuencia de ser hijo de Dios. Antiguos amigos que siempre nos tenían presente, que nos invitaban a los asados, cada viernes, cada sábado, ahora de repente dejan de invitarme. Esos son conflictos. Reitero, así como al pueblo de Dios le fue anunciado que vendrían muchas guerras, el Señor Jesucristo nos dice a nosotros que no estaremos en paz, que tendremos muchos conflictos, incluso con los seres más cercanos, como los familiares o los supuestos amigos más cercanos, va a haber disensión, va a haber conflicto. Va a haber conflicto con los compañeros de trabajo, con los compañeros de curso. Eso sí o sí ocurre en la vida del cristiano. Entonces, así hay que entender las palabras del Señor Jesús cuando dice, yo no he venido a traer paz, sino que disensión, espada. Porque el Hijo de Dios tiene que ser diferente al resto del mundo. El Señor produce esa diferencia y se genera esa reticencia en el mundo, ese rechazo, ese alejo. Eso es normal. Si te ocurre eso, hermano, si te hiciste cristiano y ahora tus antiguos amigos o tus propios familiares te tratan de forma diferente, eso es normal. El Señor anunció que así sería. Así como a Daniel se les anuncian las guerras que vienen para su pueblo, el Señor Jesucristo nos anuncia a nosotros, como hijo mío, vas a tener mucho conflicto con personas cercanas a las cuales tú considerabas muy cercanas. De hecho, es interesante como lo dice el apóstol Pedro. 1 Pedro 4, versículo 4 dice, a esto les parece cosa extraña
que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es decir, a nuestros antiguos contactos, a nuestros antiguos amigos, les parece extraño cuando nosotros ya no corremos junto con ellos tras el desenfreno. Les parece extraño que ya no lo acompañemos a las fiestas como los acompañábamos antes, que ya no hablemos como hablábamos antes, que ya no nos vistamos como nos vistábamos antes. Les parece extraño que ya no actúes como ellos. Y eso trae cierto conflicto, genera conflicto con las amistades. Así que el hecho de que tú hayas nacido de nuevo, sea hijo de Dios, que hay una nueva creación en ti, va a provocar un rechazo en aquellos que te conocían antes. Y eso provoca conflicto. Muchas veces el conflicto es traducido de esta forma, como te planteaba. Ya no te invitan a salir con ellos, no te invitan a las comidas en tu familia como antes. De hecho, a los casos más tristes, miembros de una familia que viven en una propia casa, en una misma casa, experimentan este tipo de dificultades. Yo he escuchado que hermanos en la iglesia que dicen, mi mamá ya no me quiere hablar desde que estoy yendo a la iglesia. Ha ocurrido, cosas así ocurren. O mi padre me amenazó con echarme de la casa si no cambio, si no dejo de ir a la iglesia. Cosas como esas ocurren, hermanos. Así que si a ustedes no les ocurren, bien, han sido bendecidos. Pero tal vez si no les ocurre en su hogar, le puede ocurrir en el trabajo, le puede ocurrir con los conocidos en la calle, que tal vez alguno le quitó el saludo, o le hace una broma pesada, diciéndole canuto, ridículo, fanático. Esas cosas ocurren. Así que reitero, para entender el mensaje de Daniel a su generación, le está diciendo, ustedes son pueblo de Dios, pero no viene paz, vienen tiempos de angustia, viene mucha guerra. Y cómo eso aplica a nosotros somos pueblo de Dios, pero también nos esperan tiempos angustiosos, de lucha, de guerra, de rivalidades, de celos, de envidia hacia el cristiano. Eso ocurre, eso ya fue anunciado por la palabra de Dios. Pero de la misma forma, como se dice al pueblo de Israel, Dios tiene el control de la historia, levanta imperios y hace caer imperios. También el Señor tiene el control de nuestra vida. De hecho, el Señor Jesucristo dice, todos vuestros cabellos están contados. Es decir, aún nuestros pelos de nuestra cabeza están todos contados. Es decir, toda nuestra vida está en las manos de Dios. Y aunque haya guerra, aunque haya conflicto, como dice el salmista en Salmo 138:8, con todo Jehová cumplirá su propósito en mí. El Señor va a cumplir su propósito en ti, hermano. El pueblo de Israel pasó muchas guerras, sin embargo eso no impidió que Dios cumpliese el propósito. ¿Qué es lo que quería hacer el enemigo? Quería exterminar a la nación de Israel. ¿Por qué quería exterminarlo? Porque eran los descendientes de Abraham, y Dios había prometido que un descendiente de Abraham se sentaría eternamente en el trono. Está diciendo que el Mesías que habría de venir sería un descendiente de Abraham. Por lo tanto, Satanás quiso erradicar de la tierra toda la descendencia de Abraham. Pero eso no impidió que Dios cumpliese su propósito. Jesucristo el Señor nació como un descendiente de David, descendiente de Adán. Así que el enemigo no pudo lograr impedir los propósitos de Dios. Dios cumplió su propósito con la nación de Israel, que de ahí naciese el Salvador. Y así también, por más que el diablo te haga guerra, te ponga obstáculos, levante enemigos, ponga cosas en la mente de otras personas, que ponga cosas en la mente de los familiares en contra tuyo, eso no significa que Dios no cumplirá su propósito en ti. Hace un tiempo una persona de mi familia me dijo, tanto que estudiaste y terminaste siendo pastor. Obviamente lo hice en un tono despectivo, como despreciando lo que uno hace. Pero esos ataques, que pueden ser dolorosos en el momento, eso no impide que Dios cumpla su propósito. Así que por más que palabras hirientes que te digan tus amigos, que te digan en el trabajo, que te digan familiares, eso no impide que Dios cumpla su propósito en ti, hermano. Dios cumplirá el propósito que se ha puesto en ti. Se ha propuesto un propósito contigo. Van a haber angustia, van a haber aflicciones. El enemigo va a tratar de impedir que los propósitos de Dios se cumplan en ti, sí, pero no lo logrará. Tú confía, porque el Señor ha vencido al mundo, y más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que esa es la aplicación de esta palabra. De estas guerras que vemos en Daniel, reflejan de alguna forma los conflictos en nuestra vida. Pero nuestras vidas no están en las manos de aquellos que nos hacen la guerra. Nuestras vidas están en manos de Dios. Que Dios te bendiga, querido hermano. Les invito a orar. Señor, te damos gracias porque
A pesar de que hay tantas angustias muchas veces en nuestro día a día, tantas preocupaciones, muchas veces ataques, no obstante nuestras vidas están en tus manos. Y como tú has prometido que clama el justo y Jehová lo oye y lo libra de todas sus angustias, así creemos que tú has de librar a tu pueblo de todas las angustias que experimentan en esta vida, de todas las penurias, de todos los conflictos, de todas las injusticias que tu pueblo enfrenta en esta vida. Sabemos que tú lo has de librar y tú estás con nosotros donde quiera que vamos. Gracias te damos y enséñanos, Padre, a depender de ti, a descansar en ti, en deleitarnos en tu cuidado, incluso en tiempos turbulentos, incluso en tiempos angustiosos, Padre. Ayúdanos, enséñanos a confiar en ti cada día más y más. Y declaramos, porque creemos de todo corazón, que tú has de cumplir tu propósito en cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.